Y como contaba en mi anécdota de petición de información a la COFETEL, nos dicen, pues el proceso falló, la competencia real no se dio, el consumidor no se benefició, lamentan por la falta de regulación, por la inexistencia de esquemas tarifarios, por los amparos, porque dentro del gobierno y del poder judicial hubo quien claudicó, quien cedió, quien dejó de diseñar reglas para contener el rentismo, quien dejó de hablar en nombre de ustedes, quien dejó de hablar en nombre mío, de los consumidores de México. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Ustedes las viven, las padecen de manera cotidiana en el sector de los cableros, pero hay consecuencias mucho más amplias y mucho más perniciosas para el país. Las consecuencias de este capitalismo disfuncional. ¿Cuáles son? Pues cuando las élites tradicionales son fuertes, la gobernabilidad democrática no funciona, los partidos políticos acaban capturados, las reformas económicas se posponen o se diluyen, y en México el retraso de reformas profundas puede ser atribuido a élites tradicionales que usan su poder para bloquear reformas que aseguran su estatus privilegiado. En el contexto de esta presidencia constreñida como la es la de Felipe Calderón, intereses privados han logrado imponer sus opciones, sus vetos, yo diría incluso sus leyes. Lo vimos por la forma en la que se aprobó la famosa Ley Televisa en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado de la República en abril del 2006. Y la estructura de esta economía disfuncional está minando la confianza pública en las instituciones. Y si Calderón quiere gobernar de manera más eficaz que sus predecesores, va a tener que reconocer estas condiciones y cambiarlas de tajo, porque allá afuera hay un hombre, Andrés Manuel López Obrador, que está movilizando a la población, a aquellos que se sienten mal representados por las instituciones y se consideran víctimas de las fuerzas del mercado. Para atender sus agravios, Calderón va a tener que construir la capacidad regulatoria del Estado para actuar en nombre del interés público y mandar señales inequívocas de cómo va a erigir muros de contención contra esos poderes de veto que están bloqueando el crecimiento económico de México. Los monopolistas abusivos y los empresarios privilegiados y las compañías televisoras incluso, porque si no lo hace, la pregunta perenne seguirá siendo, como lo escribí esta semana, ¿quién gobierna en México? ¿El IFE o Ricardo Salinas Pliego? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes o UNEFON? ¿La Secretaría de Educación Pública o el Bester Gordillo? ¿La Comisión Federal de Competencia o Carlos Slim? ¿El gobierno o las televisoras? ¿Felipe Calderón o una serie de intereses que no logra contener? Porque ante los vacíos de autoridad y la captura regulatoria y las decisiones de política pública que no benefician a las mayorías, la respuesta parece obvia. La respuesta la dio Francisco Gil ayer cuando habló de un Estado dentro del Estado, o lo que otros denominan una economía sin un gobierno capaz de regularla de manera eficaz. Y eso es lo que condena a México al subdesempeño crónico, no la caída del precio del petróleo. No la caída en la producción petrolera. Una y otra vez el debate en torno al crecimiento de México, de cómo fomentarlo, cómo generar inversión, cómo crear empleo, una y otra vez ese debate está fuera de foco. El gobierno piensa que basta con promover la inversión privada en el sector petrolero u otros, y el sector privado piensa que la panacea es simplemente que lo dejen invertir, pero esa no es la solución adecuada para un problema más profundo. El meollo de la mediocridad económica de México se encuentra, como lo he dicho a lo largo de esta conferencia,
diferencia en su estructura económica y las reglas que la apuntalan. Una estructura demasiado, como la llaman los economistas, top heavy, demasiado pesada en la punta de la pirámide. Una estructura monopolizada donde unos se dedican a la extracción de rentas, insisto, una estructura de complicidades y de colusiones, ese capitalismo disfuncional que explica la razón por la cual Javier Lozano, como funcionario de la COFETEL en 1998, decidió otorgarle una prórroga a UNEFON cuando no podía pagar la concesión que se le otorgó. Un ejemplo de tantos del Estado mexicano interviniendo para salvar, apoyar, rescatar a un miembro de la élite empresarial. Un ejemplo más de la discrecionalidad gubernamental orientada a crear ganadores económicos que dependan de su buena voluntad. Un ejemplo emblemático de lo que ocurre todos los días en este país. Líderes políticos que utilizan su poder para construir cierto tipo de relación con el sector empresarial. Y el objetivo no es el crecimiento económico, sino el patronazgo. La meta no es la modernización, sino llegar a un acuerdo mutuamente benéfico. A UNEFON se le da más tiempo para pagar y a cambio se le cobran intereses que el Estado necesita para financiarse a sí mismo y a sus clientelas, todos contentos con las reglas dobladas. El problema es cuando ese modelo comienza a generar monstruos, cuando ese apoyo gubernamental produce monopolios y duopolios y oligopolios que ya no pueden ser controlados. Esas criaturas del Estado a las que me refería, y el señor Slim es una de ellas. En esa lógica hay que entender la devolución gubernamental de 550 millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego por intereses supuestamente mal cobrados un día antes del fin del sexenio de Vicente Fox. Un gesto de agradecimiento del presidente saliente a quien le había prestado la pantalla a él y a su esposa. Una señal de doblegamiento ante el poder que Los Pinos y la COFETEL y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habían contribuido a crear. Una señal de la debilidad del gobierno mexicano ante el Frankenstein que durante los últimos 3 sexenios engendró.